Muy buenas, people, regresando nuevamente a estos divertidos podcasts de A3, Master. ¿Qué te parece este tridente que vamos a formar el día de hoy con este invitado? Contento con tener otro invitado especial Y hacía nuevamente tiempo, ¿no? en el Sí, sí, programa. La sí. verdad que yo creo que la gente disfruta, y nosotros también, cuando tenemos invitados en el programa, y más cuando es alguien así tan querido y tan Tan conocido, ¿no? cercano, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, hemos compartido bastante con él, está lleno de anécdotas y la verdad que si quieres saber un poco más del ajedrez de los clásicos, es una buena fuente de los clásicos, la verdad. Un gran amigo, una leyenda también, la verdad. Y pues nada, es todo un placer. Bueno, creo que para mí, para ti también, Master, entrevistarlo, seguro. más allá de su nombre ajedrecístico, sino por la candidez de lo personal, de lo buena gente que es el Master que vamos a presentar. Así que, pues nada, sin más que decir, vamos de una vez directo a presentar al gran Iván Morovich. Bienvenido. Máquina, Hola, weón. hola ¿Cómo máquina, estás, ¿cómo están weón? ustedes? Oye, me han hablado muy bien del programa que tienen, tengo alumnos que lo siguen, que ven su entrevista, sus notas, la última estaba, bueno, una de las que me comentaron con Brusón, que salió muy entretenida también. De paso Sí, le mando un abrazo ahí a nuestro querido amigo Lázaro Brusón. Emilio, hace rato que no hablábamos, Leiner también, así que espero que este reencuentro se dé más a menudo, más seguido. Sí, sí, seguro, ¿no? sí. La verdad es que muy contentos de tenerte aquí. Bueno, como decía Emilio, nos une más allá de tu trayectoria ajedrecística y bueno, que eres una de los referentes, ¿no? Para todo el ajedrez hispano y latino, por supuesto. Mucha gente te ha seguido durante años y te conoce. Nos une una amistad de muchos años, ¿no? Me acuerdo la primera vez que tú jugaste en Cuba en el año 90. Bueno, no la primera vez que tú jugaste en Cuba, la primera vez que yo te vi, ¿no? Yo jugué un torneo, me pusieron a jugar en Capablanca en el 96, no sé si tú te acuerdas. Sí, me El acuerdo, me grupo, acuerdo. el cuarto grupo, yo tenía como 12 años, algo así. Sí, sí, Y tú sí. estabas en el élite ahí, yo te veía y decía, "Bueno, este tipo es una de las bestias ahí". Y creo que quedaste súper bien ahí, no me acuerdo, pero... Y siempre, desde esa época vi que siempre con Blanca era un tipo durísimo, y presionaba ahí, lo mismo en D4, en E4. Una leyenda, pero bueno, Jugó, hasta el orangután le dio una época por de- jugar también al Moro. Así No, que, y, pero no, sí, bueno, genial tenerte aquí. La verdad que queríamos, hacía rato estábamos por invitarte porque estoy seguro que la gente lo va a apreciar mucho, ¿no? Y la charla promete bastante. bueno, Máquina, ¿qué te claro que parece sí. si nos cuentas un poco de tus inicios para que la gente te conozca un poco, obviamente? Ya sabes que los oyentes actuales también, si bien es cierto, tenemos un público bastante diverso, pero mucha de nuestra audiencia, pues, a veces no conocen ni quién es Smyslov, ¿no? Entonces, si, si nos cuentas un poco de cómo te iniciaste, aparte que también, bueno, contra quiénes jugaste en tu época, que está la famosa foto que, bueno, en el podio está el famoso Gary Garrudo, Kasparov, Nigel Short y bueno, y tú también, ¿no? Entonces, ¿qué tal si comenzamos por ahí? ¿Qué te parece? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a ustedes, que son también, bueno, ambos referentes del ajedrez latinoamericano. Emilio, me ha tocado compartir contigo en varios torneos continentales. Una vez estuvimos en la Aeroflot, ¿te acuerdas? En Hace mi mejor momento, así que puedo decir que el Moro me trae sí. suerte. Y con Lenier también, bueno, hemos tenido la oportunidad con Lenier de trabajar juntos en algunos momentos, bueno, Sí. con ambos, así que feliz de estar acá con ustedes y, bueno, decirles que yo comencé en una época especial del ajedrez, diría, en el mundo, cuando fue el famoso match Fischer-Spassky, en 1972, yo tenía 9 años, y me acuerdo que en la radio, en esa época casi la televisión, no en todos lugares había televisión, pero en la radio se hablaba específicamente de los resultados del match Fischer-Spassky, las locuras de Fischer sobre todo, que se retiraba, que no seguía el match, en fin, eso fue un evento político a nivel mundial, fue la famosa Guerra Fría. Y bueno, hace algunos años atrás incluso me tocó hablar de este tema con Vichy, con Anand, y él para él, ese evento, digamos, aún no ha sido superado. Y pienso que es posible porque atrajo la atención de absolutamente todo el planeta en ese instante. Y me acuerdo que en ese minuto, bueno, yo no sabía jugar ajedrez, me gustaba mucho competir, competía en varios deportes, estaba en fútbol, atletismo, y de repente llegó mi padre con un juego de ajedrez a la casa. Le pregunté qué es lo que era eso, y me dice un juego de ajedrez, y le digo, ya, enséñame, y me enseña, y aprendí en 15 o 20 minutos. Increíblemente, de ahí nunca más jugué fútbol ni atletismo, y no me puse a jugar ajedrez con los compañeros del colegio.
jugaba con ellos, bueno, como que les ganaba, digamos, y uno de ellos me dice que fuéramos un club de ajedrez. Y yo le digo, pero estáis bromeando, le digo, como era un club de ajedrez. Y había un club de ajedrez acá en un equipo de fútbol, Everton, acá en Viña del Mar, que tenía rama ajedrez, y bueno, y esos fueron los comienzos en el club. Y me hice un fanático, la verdad que me hice un fanático, me compraba libros de ajedrez, estudiaba. Obviamente cuando llegas a un club de ajedrez te das cuenta que no tiene nada que ver con el nivel casero, era mucho más competitivo, más alto el nivel. Pero yo creo que ya a los 4, 5, 6 meses me puse a nivel de club y empecé a dar simultánea. Creo que a los 10 años, 11 años yo daba simultánea. Y a los 12 en Santiago gané el torneo de primera categoría de adulto en el Club Chile y ya estaba en serie honor. O sea, diría que ya a los 13 años estaba casi en el equipo olímpico chileno. Y jugué la Olimpiada del 78, la primera Olimpiada en Buenos Aires, que bueno, ahí me tocó ver varias cosas, porque acuérdate que en 1978 ya se fue el match de Baguio, Karpov, Korchnoi, el match dramático, que todos saben. Y me acuerdo estar jugando la ronda, se jugó en el estadio River Plate en Buenos Aires, estar jugando la ronda y de repente se escucha un estruendo, un aplauso cerrado, y era Korchnoi, que había recién llegado al aeropuerto y llegó a jugar a la Olimpiada, y jugó contra nosotros, contra el equipo chileno, jugó contra Víctor Fría, en ese minuto, que en paz descanse, un gambito de dama, con negra, una defensa ortodoxa, juega Fría, y Korchnoi le gana un final de dama buenísimo, y Korchnoi hizo medalla de oro en esa Olimpiada. Yo lo conocí por primera vez a Korchnoi en el 78. Y bueno, estaba Smyslov. Conocí a Max Euwe, imagínate. Ahí en esa Olimpiada. En esa Olimpiada él creo que era presidente de la FIDE, me parece. Y me lo presentó, bueno, el presidente Costagliola, que era presidente de la Federación Chilena. Ese te hago un resumen de mis inicios. Bueno, había jugado ya el 76, 77 con Kasparov en los mundiales de cadete, empaté con él 2 veces en los mundiales menores de 16, 17 años. Yo estaba tercero o quinto en ese ranking. Y después el mundial juvenil que tú comentabas, Emilio, fue en el año 80. Yo ya tenía 17 y tenía norma de gran maestro. Yo hice la primera norma de gran maestro en el año 80. Gané un torneo en Israel, un torneo cerrado, un torneo fuerte. A los 17 años tenía la norma de gran maestro, y ahí después de eso me casé y estuve 2 años completos sin mover una pieza. Estuve alejado de ajedrez 2 años, que fue... Tuviste en su Juan. Tuve el momento para, digamos, prepararme mejor. Pero fue un retroceso en el sentido que no jugué 2 años. Pero es así, en resumen, claro, fui campeón panamericano, fui maestro internacional a los 16 años. Fue bastante rápido el ascenso. Suena bastante rápido, ¿no? El ascenso para esa época, sobre todo. No era fácil, o sea, no existía eso de hacerse gran maestro con 12 años, como es hoy en día, o niños de 8 años ganando las grandes maestros. Eso era impensable, por supuesto. Para esa época, suena. Te quería preguntar, Máster, ¿tuviste algún entrenador así especial, o cómo te preparabas más tú solo, o tu papá, o cómo fue esa parte? No, yo te diría que tuve un entrenador chileno, Pedro Bonoso, que era muy buen teórico, tenía un muy buen concepto del ajedrez. Él no tenía el carácter competitivo, pero tenía muy buen concepto. Acá había un manual que llegó a la Federación Chilena, entiendo que llegó de Rusia, te estoy hablando década del 70, entonces se trataba el ajedrez, los tipos de posiciones cerradas, cuál era la característica, compartías modelos, los planes para ambos bandos, posiciones abiertas, cómo se determinaba cuando la posición era abierta, semiabierta, semicerrada, posiciones de bloqueo, juego posicional, digamos. Entonces yo aprendí de él eso, lo aprendí a la primera. Y yo encuentro que hoy día tuve esa suerte de tener este muy buen entrenador y que me enseñó con ese método, y un método que yo hasta el día lo sigo aplicando porque encuentro que es muy práctico para jugar de todo nivel. Entonces, tuve suerte de tener ese entrenador. Esos fueron yo diría, los primeros pasos. Y claro, imagínate tú, una época donde conseguir libros de ajedrez era casi imposible. Claro. No había. Tú cuando ibas a jugar la Olimpiada en esa época, bueno, el mismo Olimpiada que yo fue la primera, el 78, claro, ¿qué libros tenías? Algunos informadores, la enciclopedia de apertura y no mucho más que eso. ¿Y recuerdas se viajaba así de la niñez tuya, de la primera etapa, así de que hayas estudiado de partidas, colección de partidas de algún campeón mundial o no sé? Bueno, yo lo que veo hoy es que si tú le preguntas quién es Lasker a algún chico ajedrecista, te preguntan en qué banco trabaja o te pueden preguntar cualquier barbaridad, digamos. No sé.
Hasta el Naka no sabía quién era Stein, ¿no? No sabía quién era Stein. Claro. Pero ¿eso fue un meme o eso fue verdad, lo del Naka? No, fue verdad. Yo creo, bueno, no sé si lo habrá dicho, pero él hizo la historia pues, como si fuera real. Estaba el India de Rey, no sé qué, y le dijo, no, el India de Rey, ahí tienes que ver las partidas de qué sé yo, le dijo Geller, no sé quién, y Stein. Y Stein, ¿quién? Bueno, hay una anécdota que a Fischer le preguntaron, no sé si es exactamente así, pero algo así como si que le parecía Alejandro Magno. Entonces le dijo, bueno, no sé qué apertura juega, pero será al revés, digamos, ¿no? Yo por entretención y por un tema, no sé, por ejemplo, las partidas de los campeonatos del mundo las estudié todas. Creo que las vi todas y varias veces, ¿no? Así que igual, claro, conozco la historia del ajedrez. Mi jugador favorito en una época era Alekhine, típico de niño a los 12 o 13 años, Herencia ajedrecística de Alexander Alekhine de Kotov. Me parece un libro muy, muy entretenido, muy bueno. Y sí, o sea, a ver, te cuento rápido. En el año 72 salió inmediatamente después del match Fischer-Spassky el libro El match del siglo de Grigorich. Después tuve la suerte de conocer a Grigorich y hablar cosas que no están publicadas en ninguna parte inéditas de ese match, pero yo me estudié el match del siglo en un día. Todas las partidas, las 21 partidas, las vi en una tarde. Me acuerdo que es una cosa de loco. Tenía, no sé, 12, 11 años, no, o menos, 10 años probablemente, 10 años, sí, no, 10 años tenía exactamente. Y cosas que no podría hacer hoy día. Estudié todas las partidas, me gustaba estudiar, me gustaba, y sí, estudié mi sistema, todos los libros, los mejores libros, entre comillas, de esa época, que todavía aún yo te voy a decir que yo los recomiendo, porque son libros que te enseñan, digamos, te enseñan el juego de posición, la estrategia táctica. Sí. Y lamentablemente hoy día todo es máquina y es cálculo. Ese tema lo hemos hablado en algunos programas, el asunto del entrenamiento ese clásico con los libros y el entrenamiento moderno con las máquinas, ¿no? Y si todavía tienen valor los libros, qué libros tienen valor y cómo, digamos, cómo hacerlo de la manera más eficiente hoy en día, que tiene los dos mundos a tu disposición, ¿no? Porque si quieres los libros están ahí todavía y, digamos, para un niño que empieza, no sé, con 8 años, con 7, con 9, con 10, con lo que sea, ¿no? Que esté... y que tenga un guía ahí que le diga, déjame hacer qué es lo mejor posible hoy con todos los hierros. Y claro, a mí me parecía eso, hablamos, que hay libros de esos que tienen valor. Sí. Suena como que el inicio ese tuyo, los fundamentos fueron sólidos. Ese libro que tú comentabas al principio, suena que te da un fundamento bastante sólido del ajedrez, tipo los tomos de grado, tipo el libro de Nizou y tipo esos libros así que te dan como una panorámica bastante... Buenos fundamentos, ¿no? Sí. Exacto, de lo que es el ajedrez. Te enseña todo tipo de posición. Muy bueno, lo que pasa es que exactamente, por ejemplo, mi sistema Nimzowitsch, que también es en la Biblia dentro de la estrategia ajedrecística, considerado por muchos, digamos, que un libro que hay que ver, y no una vez. Acuérdate, Petrosian decía que dormía con ese libro, lo estudió como 20 veces, lo leyó. Y claro, estamos hablando de Petrosian, digamos, si Petrosian lo valoraba tanto. ¿Y qué pasa? Que Nimzowitsch, en mi sistema, él habla de los 8 elementos de estrategia táctica, pero no habla directamente de la relación que tienen con los distintos tipos de posiciones, ¿ya? Es decir, obviamente hay algunos elementos que se repiten en distintos tipos de posiciones. O sea, obviamente el elemento KN peones que él habla, por supuesto, está asociado a las posiciones cerradas, ¿ya? Y así sucesivamente. También Steinitz habló de esto, después Lasker, pero ese manual que yo estudié específicamente te decía cuál era y por qué era una posición de bloqueo y por qué era una posición abierta. Y es un tema bien complejo. Yo esto lo hablé con Karpov alguna vez como para escribir algún libro y él me decía que era muy complejo. Y yo entiendo que Karpov no es muy bueno para escribir libros, a pesar de que tiene muchos libros con su firma. Ya nos contarás de eso, por cierto. Karpov es un talento. Yo creo que él nunca estudió demasiado ajedrez. Él nació competitivo, nació sabiendo, vamos a decir. Sí, una vez estudió, me dijo que estudió, que le había pasado a Bondarev, que le pasó 1000 partidas muy analizadas, solamente de posiciones con peón dama aislado y peones colgantes, lo que está claro que él la juega bastante, la juega muy bien, siempre la juega bien. Claro, por ejemplo, cuando uno habla de posiciones de carácter abierto en ajedrez, son posiciones que hay 2 o más columnas centrales abiertas, y se entiende por columna abierta cuando falta el peón propio, e íntegramente abierta cuando faltan ambos peones, ¿cierto? Porque muchos libros a veces se equivocan en ese concepto. Entonces, cuando hay posiciones con peón dama aislado,
Yo hablé esto hace poco con un GM chileno que escribió también, reescribió este librito. Entonces, ¿en qué categoría pones las posiciones con peón dama aislado? Una posición dinámica de medio juego. La pones en posiciones de bloqueo, porque hay bloqueador, ¿cierto? O en posiciones abiertas. Fíjate que ahí se produce una mezcla. Exacto. Tiene características de posición abierta, pero también posiciones de bloqueo. Entonces, hay posiciones que, como te digo, están súper determinadas por el tipo de posición, pero hay otras y hay muchas que no se definen aún. Por ejemplo, juegas una apertura española donde hay una tensión en el centro y la posición, por ejemplo, si el blanco hace D por E5, la variante chicorín de la española, hay una sola columna íntegramente abierta, lo que se llamaría una posición semicerrada, y el blanco buscar una casilla fuerte de ingreso con un caballo en D5 o en F5, o abrir una columna en el flanco dama con A4 a los Fischer-Reshevsky para provocar una segunda debilidad, digamos, ¿ya? Pero si el blanco jugara D5 a lo Karpov, establece una cadena de peones, es cerrada, perfecto. Si las negras tomaran 2 veces, sería una posición abierta. Pero si la posición se mantiene un buen rato así, en status quo, no es nada aún, es decir, está por definirse, ¿te fijas? Y hay otro tipo de posiciones que no encasillan con las convencionales que estamos hablando, y eso ya lo había hablado Steinitz y Lasker de cómo jugarla, ¿no? Pero fíjate que yo veo que no hay literatura moderna, así, debe haber, pero muy poco con respecto a esto. Creo que si el último jugador que habló de esto, más o menos de lo que estamos hablando nosotros, fue Pachman, calcula. Sí, no, es que ese tipo de bibliografía máquina ya es muy difícil de encontrar. O sea, la gente ya ahora es copy y pega de Stockfish y claro, lo que entienden y dicen cualquier barbaridad. Mira, en ocasiones, hay algo pero que les bueno. quiero comentar que a mí me sorprende mucho y de grandes maestros que se equivocan en conceptos. El único que yo escuché que lo entiende, lo vi escrito y muy bien, lo explicó muy bien, es Reshevsky. Porque dicen, por ejemplo, no sé si te has escuchado, no, es que este jugador es posicional. Mira, entonces sí, yo me pregunto, claro, si ese jugador es posicional, el otro que está al lado, ¿qué es? ¿Es antiposicional? Porque claro, lo que pasa es que los conceptos están mal explicados. Sí, es verdad, pero ya es popular si incluso. Si fijarte 4 piezas parte mate en una posición abierta, ¿ya? Y el blanco sacrifica y da mate, es posicional. Corresponde el sacrificio a las características de la posición. Porque ser posicional es jugar de acuerdo a las características de la posición determinada. Y ser antiposicional es jugar planes o jugadas que no corresponden a la característica de la posición. Entonces, cuando alguien dice, no, es que Petrosian era súper posicional, sí, yo me tiro la duda y querrá decir que tal entonces era antiposicional. No. Claro, lo han partido como entre dinámico y muy posicional, ¿no? Sí, por así decirlo. Más dinámico, más táctico, más agudo, qué sé yo. Claro. Por ahí más estratégico, más... Exacto, sí. Ese es el sentido, claro. Mucha gente lo usa. Sí, pero fíjate que ese librito que yo tuve la suerte de estudiar y que todavía lo tengo, yo se lo paso a algunos alumnos, es muy práctico porque resulta que es una guía que te orienta. ¿Cómo se llama el libro, Master? Mira, Cifuentes lo hizo libro, yo te lo puedo mandar en PDF, se llama Estrategia del Medio Juego. O sea, bueno, en realidad es... ¿Y quiénes son los autores? ¿Son rusos? Buena pregunta, exactamente. Es un libro que llegó a la Federación Chilena. Estimo que llegó de la Federación Rusa, te estoy hablando años 70, más o menos. 70, por ahí. Época convulsionada, época política en Chile. Llegó ese libro acá, entonces llegó la Federación. Yo creo que es muy bueno porque, primero, es fácil de estudiar, de comprender los tipos de posiciones. Por ejemplo, hoy día, no sé si viste unos libracos que hay tremendos, del erizo, ¿cómo se llama un ruso este? De Chipov. De Chipov. Sí. Oh, muy bien, muy interesante todo, claro, son posiciones semiabiertas. Es decir, le podemos cambiar el nombre que queramos. Emilio especialista en las posiciones erizo. Las posiciones resortes son muy fuertes. Sí. Emilio, no sé cómo evitarle el erizo, con qué jugada de uno. Con blancas y con negras, ¿eh? Blanca y con negras. Claro, te viene el erizo sí o sí. Cuando estoy aburrido ya juego de blancas también, sí. Claro, son posiciones semiabiertas. Y por supuesto que tienen matices distintas y todo. Pero entonces, yo digo que ese librito para un jugador que está comenzando o para un entrenador es bastante bueno porque es una guía es que si no, tienes que jugar el ajedrez calculando cada posición. Sí, que es el enfoque que más popular es hoy en día.
Claro, que el jugador estudia con la máquina y la máquina no te enseña nada, te dice cuáles son las jugadas buenas y cuáles son malas, pero no te explica nada. Entonces, yo Por creo... eso tiene lógica que una mezcla entre las dos cosas sea mucho más efectiva, ¿no? A la hora de Me enseñar a un parece. niño, por ejemplo. Que el tipo que tenga un fundamento clásico, o sea, lo bueno, ¿no? Alguien ahí que le escoja, y porque también hay cosas que, no sé, a mí me da la impresión de que yo estudié cosas que eran un poco dogmáticas a veces y que quizás no eran del todo, pero digamos, escogiendo bien el material y asegurándote de que hay una fundación sólida, eso tiene que ser bueno, no hay forma de que, o sea, es muy difícil aprender eso, aprender los conceptos principales y a poder guiarte por concepto en el ajedrez trabajando con la máquina solo. Yo no le veo la vuelta, la verdad. Te encuentro toda la razón, exactamente. Sí, me parece. No, y si vamos un poco para atrás, los grandes jugadores que no fue hace tanto tiempo atrás, el mismo Korchnoi, Karpov, Kasparov, Fischer, Spassky, Sí, todo, ellos estudiaban el ajedrez con tablero y analizaban, digamos, el mismo analizaban Carlsen, hasta la el mismo. generación de Carlsen, yo creo que la parte del tablero ese y los libros fue bastante primordial. Quizá, Sí, 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 sí. A mí me impresiona que Carlsen también es un jugador que conoce la historia del ajedrez, ha sí, visto, sí. sí, Yo vi un totalmente. documental por ahí, debe haber varios de él, pero yo vi uno que sí, narran un poco la historia de él. Y bueno, tienen lo que tienen todos los jugadores que han llegado lejos en el ajedrez, ¿no? El fanatismo ese desde niño que Ujú. enseguida, como tú contabas, ¿no? Que te pasó a ti, te pasabas ahí Me, las me, 21 me partidas de un acordé, libro en un día, con 10 años. sí, Eso sí, yo estoy seguro que lo tienen en más o menos la misma medida casi todos los grandes maestros que han alcanzado alto nivel, y él lo tenía, por supuesto, y sale con revistas y con el tablero adelante, y el padre decía, sí, se pasa ahí horas enteras, tiene muy buena memoria, se acuerda bien, que esa es otra cualidad clave en el ajedrez, ¿no? La memoria. Eh, pero era mucho tiempo delante de un tablero, no era tanto la máquina, yo creo, porque yo creo que todavía la generación de él es del 90. En principio de los 90 no podías hacer mucho con los programas de ajedrez, y era más eso, era más lo clásico, ¿no? Los libros y eso. Y después, claro, él tuvo la suerte, eso lo decía Crani en la entrevista con nosotros, pero lo han dicho gente antes también, tiene lógica, que es que justo esa generación llegó joven cuando las computadoras ya se convirtieron en un arma, tú sabes, importante, y que había que usar y que había que saber usar bien. A él le llegó ese momento estando muy joven todavía, entonces le fue más fácil como que absorber todo eso y desenvolverse mejor con la máquina. Entonces como que cogió lo mejor de los dos mundos, ¿no? Crowley decía, le tiene el paquete entero, no le faltó ninguna actualización, lo tiene más o menos todo. Pero yo creo que la parte del tablero fue sin duda primordial todavía en la generación de él. sí, Quizás sí, las sí, generaciones después ya no tanto. A mí me da la impresión de que ya esta gente, no sé, hay casos y casos, ¿no? Evidentemente, no sé, Gukesh y Pranananda y eso, quizás tuvieron a alguien que se ocupó de que no le faltara eso, ¿no? Pero yo veo jugadores que juegan súper bien y que son grandes maestros con 14, 15, 16 años. Y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos que tú ves que es puro cálculo, puro trabajo con la máquina, ¿no? totalmente, sí, absolutamente. Se ha vuelto muy Sí, concreto, ¿no? Muy materialista. De hecho, cierta analogía también con el mundo que vivimos, ¿no? Que todo es muy materialista de claro. cierta manera. Sí, Exacto, sí, 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 Mm. sí. Te voy a contar, mientras hablaba Leinier, una talla, una anécdota rápida con Kasparov. Fíjate que había un librito que se llamaba, hace muchos años, en el año 80, creo que Yugoslav Chess Triumph, Triunfo del ajedrez yugoslavo. Entonces salió una partida en ese libro, un clásico, un internacional, una defensa francesa, Grigorich Stalber, que Stalber se equivoca en la apertura y llega a un final perdido, el blanco tiene torre y caballo contra torre y un alfil malo que debía las casillas negras, lo tienen bloqueado, bueno, está frito el tipo, ¿no? Y bueno, yo vi esa partida antes del Mundial del año 80, un par de semanas antes, y bueno, me fui a jugar el torneo. Y entonces, de Chile jugamos dos. Teníamos dos jugadores porque yo había ganado el Panamericano y fue también otro jugador, jugaba muy bien Bernardo Toro, que también empató con Kasparov en ese Mundial. Pero en ese Mundial, Bernardo Toro juega con un jugador de Hungría, no me acuerdo quién en ese minuto, y juega una defensa francesa y comete el mismo error de Stalber.
comete el mismo error de Stalberg, le cambian las mismas piezas y entra al mismo final, perdidísimo el tipo. Y me acuerdo que yo estaba paseando, no sé si iba o venía al baño, y venía Kasparov corriendo del baño, venía rapidísimo, y pasa el tipo y le pega una pura mirada a la partida de toro con el húngaro, y me dice así a la pasada, Grigorich Stalberg 1948. El tipo se la sabía. ¿Te dijo la partida? Sí, pero la mira, fue un segundo que la miró y me dice los jugadores, así, en secreto. No, claro, es que el tipo... El tipo tiene una memoria bestial. Yo le hacía la historia a Emilio y lo hablábamos en un programa de sí. Yo siempre escuché que él tenía una memoria de esa impresionante. De libro, de elefante. Yo he visto muchos ajedrecistas con buena memoria, porque yo creo que al final, no sé si es que la gente que tiene buena memoria le interesa el ajedrez o que el ajedrez te ayuda después a desarrollarla un poco, pero hay muchos jugadores, todos conocemos que tienen memorias de esa impresionantes. Yo te voy a decir algo. Nogueira tenía buena memoria en Cuba. Y incluso no hablar de los casos que son, ¿sabes? Super memorias esas, pero todo el mundo tiene como que se acuerda relativamente bien de las cosas, ¿no? Pero lo de Kasparov yo me acuerdo que yo siempre había escuchado eso, pero la primera vez que jugué con él en una partida rápida aquí en San Luis, en el 2017, ya hacía más de 10 años que se había retirado, pero todavía, o sea, conservaba así. Entonces fue de los primeros torneos que jugó estando ya retirado, y tú notabas que todavía se lo tomaba en serio, ¿no? Se molestaba muchísimo cuando perdí, se veía que se preparaba un poco todavía eso. Y yo juego con él, no me acuerdo, creo que fue la primera ronda, en una partida no de blitz, sino un poco más de tiempo, como 25 minutos, algo así. Y estamos jugando, y yo llevaba tiempo sin jugar porque fue la etapa esa en que yo me pasé 2 años aquí, no sé qué, pero ya me había preparado cosas nuevas, ¿no? Y yo no me acuerdo que jugaba eslava o gambito de dama acertado antes de eso, pero ahí había preparado justo el gambito de dama clásico, ¿no? D4, D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, alfil E7 y una variante de esas, ¿no? Que yo me quedo me toma en D5 en un momento, me hace un dama C2, C5, él toma ahí en D5, caballo por, y se da una posición esta con el peón aislado en D5, ¿no? Pero yo lo había analizado súper bien, con la máquina todo, y había encontrado una novedad ahí en una partida que es verdad que era la partida teórica, digamos, referente en esa línea, que era poco conocida. ¿Quién era la partida? ¿Quién era la partida? Y tenía una novedad justo que igualaba, ¿no? Y el tipo, por supuesto, no tenía forma de esperar eso, porque yo ni siquiera jugaba a esa línea, ¿no? Y me hace todas las críticas, y cuando llega el momento ese, yo le hago la novedad, él se queda pensando ahí, le hago tabla relativamente fácil, y después de la partida, el tipo, sin revisar nada, porque no le dio tiempo, dice, no, evidentemente él tenía una preparación ahí bastante precisa, ahí está la partida tal, y menciona la partida a los tipos. Con nombre, ¿no? Dice, no, la partida fulano que se consideraba peor y no sé qué. O sea, el tipo, ahí me di cuenta que sí, que no era de hablarlo así, sino que era real la cosa. No, sí, lo demostraba, creo, bastante, ¿no? Exacto, Emilio, sí. Kasparov tiene esa memoria prodigiosa. Yo me acuerdo de haberlo visto fuera del ajedrez en un concurso, me parece en España, pero de historia a nivel mundial en televisión. Entonces sacaban un libro cualquiera, entonces le hacían una pregunta del año 1600 no sé cuánto, y sobre ciertos eventos, el tipo con lujo de detalle explicaba todo lo que había ocurrido. No, tiene una memoria impresionante, ganó el concurso. No, pero es muy cierto que una buena memoria ayuda demasiado, ayuda mucho, pero te voy a decir que yo conozco a un señor que no tiene buena memoria. Justamente eso te iba a preguntar, y a ver cuál tu opinión en realidad de eso al respecto. No, te voy a decir algo, yo no sé, ustedes son ejercistas con mucho talento, yo creo que tienen una buena memoria, normal. No, bueno, la mía es un poquito sospechosa. Yo tampoco me considero que... Pero yo lo que les voy a contar... El máster sí tiene buena memoria, yo por eso juego lo mismo. Pero claro, cuando veo a esos tipos, yo no me acuerdo ni siquiera de los nombres de los jugadores de esa partida. A lo mejor el tipo se lo preguntas hoy en día y te dice todavía, sí, claro, fulano. No, yo conocí a otro que te decía no solamente quién había jugado con quién, sino que lo que habían comido ese día, lo que habían almorzado. Larsen. No, pero te voy a contar esto que es cierto, que yo lo viví, lo voy a contar para ilustrar de que un jugador de ajedrez sin memoria, no con memoria... Se puede llegar a ser campeón mundial. Con mala memoria, puede ser campeón del mundo de ajedrez, y se llama Anatoly Karpov. Fíjate que
Bueno, te voy a contar dos pasadas. Y otro detalle, justo antes de que profundices, Máquina, también era, a ver, nada más para completar tu enfoque, ¿no? Era poca memoria, muy mala salud, ¿no? Eso también era otra historia, y muy mal repertorio, ¿no? Porque el tema de la salud también hablaron un poquito de este jugador, quizás no como tal, pero creo que, bueno, la salud lo mencionaban como que era muy débil físicamente, ¿no? En comparación a... Una entrevista que le hicieron hace poco en Levitov Chess, que es en ruso ahí, pero tú pones los subtítulos y que creo que tenía subtítulos en inglés. Y hay una entrevista muy buena a él de toda su vida. Y él dice varias cosas. Y en cuanto a la salud, dice que si mal no recuerdo, que él se enfermaba mucho cuando era cuando era pequeño, cuando era niño y después hasta la adolescencia temprana, algo así. Dijo como que se pasaba 3 meses al año enfermo, una cosa así. Como que decía, yo tenía 9 meses y después otros 3 enfermos. Pero después, como que a partir de un momento, no fue más al hospital como en 50 años, una cosa así. No, muy simple. Después que se hizo extraterrestre, se hizo un monstruo con el ajedrez, ya no se enfermó nunca más. Empezó a comer mejor también, seguramente. Se hizo un extraterrestre ya prácticamente. El tipo ya no se equivocaba y no se enfermó más, ¿no? No, pero bueno, tú tuviste, o sea, la gente que no lo sabe, mucha gente lo sabe, pero Iván trabajó mucho tiempo con Karpov, ¿no? De analista de él, y analizaron juntos y compartieron mucho, así que tiene muchas anécdotas de primera mano que nos va a contar algunas hoy. Sí, no, precisamente antes de, justo que comiences, nada más hablando de anécdotas, ¿no? Una anécdota muy simpático fue cuando, bueno, yo conozco a Moro en un torneo creo que fue un torneo en México por ahí, ¿no? Pero yo no lo conocía realmente y fue por el maestro Julio, que yo estábamos hablando ahí creo que del mejor jugador de Chile, y le digo, Master, y estábamos hablando de los mejores jugadores de cada país, ¿no? De la historia. Me dice, no, Iván Moro ampliamente. Le digo, ¿en serio? Sí, claro, eso no hay ni comparación, me decía. Yo no estaba más pequeño, ¿no? No conocía mucho realmente el tema de la historia de Latinoamérica. Y ya, claro, y después ya conocí al Moro, y cuando le digo, no, entrenó con Carpo y todo, y el Moro dice, Anatoly, y lo saluda así como si fuera su compadre, ¿no? Entonces era así como que, bueno, sí es verdad. No, una cosa es lo que dice y otra lo que hace, ¿no? Pero sí, bueno, eso era nada más acotar ese detalle. Bueno, a propósito, hablando de Carpo, no sé si se enteraron, ahora les cuento la anécdota, se enteraron que tuvo un percance en una especie de accidente hace... Y yo lo escuché y escuché que no estaba bien, no sé, tú me imagino que sabes más. Les voy a contar, me había pasado que un buen tiempo que no hablaba con él, y un día sábado acá se me ocurre llamarlo por teléfono y no me contesta el teléfono, no entró la llamada, lo que sea. Y el día domingo, el día siguiente, veo justamente que no se sabía si lo habían asaltado o se había caído. Se había caído, es raro. Claro, exacto. Bueno, 10 días después le llamé y me contestó que lo que pasó, viste que en Moscú, por ahí, esto creo que fue una época que empieza como a nevar, me parece, y en la nevazón esa a la calle el tipo se cae, se da un costalazo grave, se pega en la cabeza y se fractura. Entonces lo hospitalizaron. Y ahí, bueno, ahí aparecieron rumores de que lo habían asaltado o que se había tomado un trago de más. Que no toma mucho, pero sabían rumores de varias historias y no era eso. Se cayó en la calle, se pegó durísimo, entonces lo hospitalizaron. Pero se recuperó y todo, ¿no? Se recuperó, sí. No, o está recuperándose por lo menos. Máquina, pero después de 60 años. Sí. No, te decía que yo en el match con Anand lo acompañé en el año 97, campeón del mundo. Pero ¿cómo lo conociste, Máquina? Porque esa historia no me la sé muy bien. O sea, ¿cómo fue ese nexo que tuviste con Anatoly? Sí me sé la historia de después. Mira, yo jugué con él ¿cómo la lo conociste? primera vez en un torneo en León, en 93. En un cerrado, fue una eslava, yo creo que un negra, un final larguísimo, no sé cuántas, 90 jugadas. El campeón de más, un final de alfil contra Gallo, que tenía el alfil. Y fue tabla al final esa partida. Y después el año 93, ese mismo año creo, yo gané un torneo, bueno, mi mejor torneo, Las Palmas, categoría 16. En esa época jugó Anand, Topalov, Halifman. Gané ese torneo contra todo pronóstico, digamos. Yo era invitado de piedra, de los 10 jugadores era el 9º, pero bueno, gané el torneo. Y después se organiza un match en Las Palmas el año 94 contra Karpov. Un match 6 partidas, donde él era el campeón del mundo vigente porque se había producido el quiebre con la FIDE entre Paro y la PSA y todo. Okay. Claro, y ahí yo conocí, esas fueron las primeras que conocí a Karpov. Y bueno, en ese match te puedo contar algunas
cosas muy extrañas que pasaron. Otro día te las voy a contar, pero ahora pero te quería contar lo que... En charlas de ultratumba, ¿no? Sí, más o menos, fíjate. Pero te quiero contar esto porque él me invitó a ser parte de su equipo y lo acompañé el match con Anand en el 97-98, fui en el 97 en Lausanne, en Suiza. En Suiza fue, sí, en Suiza. Y bueno, te digo la rutina. Nosotros nos habíamos preparado 20 días antes del match con las aperturas que se iban a jugar, las que no se iban a jugar, etcétera, etcétera. Y yo estaba en la partida 3 de la tarde. Bueno, 1:30 de la tarde yo me ponía frente en la habitación de Karpov, los dos ahí frente al tablero por medio, cada uno, y yo con el cuaderno, con todas las jugadas anotadas, repasando. Entonces, Karpov con negra ese día. Entonces, estábamos pensando que probablemente Anand jugaba D4, peón dama, y habíamos preparado la variante Lasker, H6 con caballo 4. Eso estaba de moda y eso se analizó hasta el cansancio, hasta la tabla. Entonces, bueno, pero obviamente antes del alfil G5, también alfil F4 había que mirar. Alfil F4, enroque E3, C5, y en un momento que, bueno, el blanco toma en C5, etcétera, etcétera. Y lo jugó por ¿no? Entonces, correcto. Y más adelante, el blanco tiene una opción de enroque largo, que es la que estaba de moda, dama 5. Sí. Y luego de eso, el blanco tiene 3 jugadas posibles. Jugar rey B1, o rey B1, o H4, o G4, que son parecidas, pero no son iguales. Entonces yo tenía mi cuaderno, entonces le digo, bueno, si rey B1, jugamos qué sé yo, acá, y sigue la línea, listo. Y si el blanco juega, ponte tú, G4, jugamos, qué sé yo, A6, y él me interrumpe. Me dice, ¿y por qué no torre tanto? Torre de 8. Le digo, no puedes, porque te juegan acá, única, juega, y te pierde calidad. Ah, me dice, ok, perfecto. Seguimos con el análisis, retrocedemos, después H4, ya 2:15 de la tarde, bueno, se acabó el análisis, y él va a jugar. Eso fue, no sé, el día lunes, por decirte algo. El día martes él va con blanca, el día miércoles repite negra, y yo estoy en el mismo sillón, a la misma hora, con el mismo cuaderno y Karpov al frente. La misma pregunta. Llegamos a la posición, alfil F4 de nuevo. Enroque largo, y fíjate, el rey B1, analizamos G4 y le digo A6. ¿Y por qué no la torre? Me dice, de nuevo, la misma pregunta. Le digo, Anatoly, porque ya lo vimos, pierdes calidad, le digo yo. ¿Cómo? Juega aquí. Ah, verdad. Los 3 días que jugó con negra fue lo mismo. Le tuve que, en la misma posición, decir que no se podía jugar. Mira, una vez entrenamos 20 días. No la jugó, ¿no? ¿O sí? No la jugó, porque hay una anécdota que tú me hiciste que la jugó. La jugó un par de meses después con Gelfand y perdió. Y le perdió la calidad a sí mismo. La perdió a sí mismo y perdió la partida. Bueno, no sé si era la calidad, pero perdía en breve y se le olvidó. Pero mira, no, además que Karpov ya tenía eso, que acuérdate que perdió varias veces en la misma partida con esa famosa variante del ataque torre, con caballo F3, ese alfil G5, que hacía un C5 rápido y le metían un D5, ¿te acuerdas? Que él ya la había perdido varias veces. No, pero mira esto. En Valencia nos preparamos para uno de esos matches. Estaba Podgaetz y otros más ahí, y él tenía su preparador físico. Estábamos ahí 20 días concentrados. Y estábamos viendo cierta variante, me acuerdo que la Caro-Kann. No sé, la variante Panov o alguna de esas estábamos estudiando. Entonces, bueno, pasó el tiempo, él jugó su match, y yo, como no sé, un año después me encuentro con Karpov y le digo, oye, Anatol, le digo, ¿en qué está esta línea de la Panov que vimos? Me dice, ¿qué línea? Le digo, esta, le digo yo, y le mostramos la Panov, esta variante específica. Esa, ¿dónde la vimos esa? Me dice, en Valencia, le digo yo, estuvimos 20 días en Valencia. No sé lo más que votaron en España. No, imagínate, yo hablando de la Caro-Kann, no sé cómo ¿Quién tú eres? Es buenísimo. No, a veces te digo. No te preguntó quién tú eras, ¿no? No. ¿Eh? No te preguntó quién eres. Malísima memoria. No se acordaba de dónde estuvimos los 20 días. No, es genial. No, te repito, el tipo es un... Bueno, he tenido la suerte de conocer jugué con Spassky, Korchnoi, de todos los jugadores que he conocido, para mí el gran genio es Karpov, es impresionante. ¿Qué cualidades tenía Master que eran lo que lo hacían tan duro entonces? Bueno, él también lo dijo muchas veces, el tipo era altamente competitivo, tenía una fuerza, un espíritu competitivo, una tenacidad en todas las posiciones tremenda. Es decir, bueno, sí, en la entrevista,
Una Un vez, pequeño paréntesis nada más, en la entrevista con Levitus dice que él como que al principio, como, no me acuerdo cómo es la cosa, como que él no tenía, no sabía teoría, entonces se acostumbró a jugar posiciones peores siempre, y eso le Mi desarrolló mucho ídolo, tengo que la leerlo, tengo pertenecidad. que leerlo. Y sí, Master, sí, está por sí, la sí, línea tuya ahí. No, no, sí, ese, sí. ese es mi ídolo, no, no. Yo eso justo lo estaba conversando ahora con el Lázaro, ¿no? Y le decíamos, mi objetivo con blancas es igualar, con negras no perder en 15 y ya después de eso juego, no tengo problema. Como que se acostumbró a quedar medio tieso y a partir de ahí empezar a jugar. Entonces dice que eso Sí, lo hizo más duro. yo Máster, creo te que voy a decir, haciendo paréntesis en esto, justo que el maestro Granda también creo que leía a Carpo también, entonces. sí, te voy a decir algo. Yo jugué un match con Carpo, pasaron cosas ahí. Pues fíjate que con un match a 6 partidas, él me pidió jugar con 2 horas y media para 40. No quería tener ningún riesgo. Yo le dije que bueno, porque a mí me interesaba conocerlo, ser amigo de él. Y 11:30 de la noche me llama a la habitación si le podía prestar un tablero. Porque tenía que analizar las partidas del informador, ponerlas en orden de la décima a la primera. Y si yo le dije, Anadoli, Porque tengo un solo. él era parte de jurado, ¿no? Claro, exacto. Entonces me pidió un tablero y yo le dije, tengo uno solo. Me dice, Iván, préstame el tablero, puedes venir a mi habitación. Bueno, tú entiendes que si vas a jugar con alguien, pero bueno, yo te repito, yo quería ser amigo de él y me da lo mismo. Y le llevé el tablero, me dice, oye, adelante, puso el tablero en la mesa, ayúdame a analizar esta posición. Me dice, mira qué mal analizan esta gente. ¿Y Me dice, jugaban al otro día, ¿o qué? jugamos el otro día. Y entonces sí, y me dice, y empieza él, tenía los análisis de, no sé, John Nunn con no sé quién, y me decía, mira qué malas que son, me decía, no entienden un carajo. Mira, y aquí un tipo en una siciliana, él tiene los análisis, lo estamos viendo, y empieza a hacer la jugada del tablero, me dice, mira esta jugada lo que analiza, propone esta, ¿y por qué no esta otra? Y pega un mazazo durísimo que refuta todo el análisis de todos los tipos, y tú qué juegas acá, y me empieza a preguntar a mí. Claro, yo sabía que él, lo que quería, que yo compartiera con él. Y tal. Bueno, estuve 2 horas ahí con él, analizando. Pero bueno, después pasaron cosas más raras. Mi computador que tenía la habitación, cuando volví a la habitación esa noche, dejó de funcionar. No funcionó más. Pero bueno, yo creo que tenía muchos admiradores que Máquina. Y hablando del tema de cosas raras, porque ya ves que Bondareski, por ejemplo, era conocido para psicólogo, ¿no? Y supuestamente cuando empezó a trabajar en la época, estamos hablando de la Unión Soviética, la KGB y toda esa historia, y que cuando comenzó a trabajar con Spassky, bueno, Spassky dio un subidón impresionante. Pero bueno, no es lo que quiero hablar, probablemente de esto podamos hablar incluso en otro episodio, porque tú tienes bastante historia de eso, y de hecho hablamos muchas horas de eso, me acuerdo cuando nos tocó quedarnos en Aeroflow viendo Breaking Bad como preparación en el torneo. Así que, bueno, volviendo al punto de Spassky, ¿no? ¿Qué hay de cierto? Bueno, yo he leído bastante de Spassky, me gusta bastante, era uno de mis jugadores favoritos, pero de que creo que hay un extracto, bueno, no sé si fuiste tú quien me lo dijo, de que Carpo decía, yo no trabajo, pero es que este me supera, ¿no? Es que este es más vago que yo. Hay como que Spassky era un escalón más alto en el tema de trabajo. Como que trabajó hasta cierta etapa nada más. Sí. No, yo creo que Carpo en su... Es que, claro, también es que lo que se dice en la historia, el mismo Capablanca, que nunca estudió ajedrez, yo creo que hay que no, claro, han hay que estudiado, creerlo eso está hasta la claro. mitad. Pero me Porque, refiero al tema del trabajo como tal, ¿no? claro, por ejemplo, si uno compara, qué sé yo, no sé, a Fischer con cualquiera, te vas a encontrar que Fischer trabajaba 25 horas al día, si tuviera 25 horas, si está todo el día estudiando. Entonces, claro, en ese aspecto, a mí Carpos me dijo que él, su época donde estudió más duro fue justamente al entrar los candidatos en el año 74. Dice que él estudió tanto, y así lo he dicho varias veces, para prepararse el match con Spassky, el 74, que le gana muy bien. Dice que todo lo que él estudió en esa época le sirvió para ganar torneos hasta el año 78 prácticamente. O sea, la preparación, sí, o sea, toda la preparación, el repertorio que tenía en esa época. Además, piensa lo siguiente, Karpov es una nueva escuela en ajedrez, el repertorio que tenía el tipo peón rey. Claro, hoy día ya sabemos que no, pero en esa época, ¿quién le jugaba al tipo? La Lequine, la Pirc, todas esas cosas. Sí, era mucho más complicado para el que no tenía, digamos, analistas duros, no tenía gente para analizar, no tenía bibliografía y eso, sobrevivir a la apertura contra un tipo así. No era que no era que apretabas ahí el Stonefish y te daba una idea ya lista para jugar. Claro, es para que un jugador extraordinario también, pero claro, también hay historias de vida ahí, pasaron penurias muy grandes, bueno, las guerras, etcétera. Es para que un talento extraordinario también para el ajedrez,
el mismo Karpov decía que le gustaba mucho el estilo de Spassky, pero que curiosamente cuando jugaban entre ellos se le daba muy mal. Parece que le leía, Spassky decía, me lee la mente, no puedo jugar con él. Sabe siempre la jugada que le voy a hacer y por estilo no se acomodaba al estilo de Karpov, pero sin embargo Spassky se acomodaba mucho más al estilo de Kasparov. Oye, pero algo te quería contar se me fue, de las anécdotas con Karpov. Sí, lo último. Como te decía, el tipo nunca usó computadora en su vida. Tenía un 486 que usaba, porque es que una computadora, imagínate, un 486. En los 90, por ahí. Claro, en los 90 era mejor no poner la calculadora, ¿no? Era mejor no ponerlo, porque todas las variantes estaban todas malas. Era sugerir cosas raras, sí. Entonces, él juega el famoso torneo de Linares, 1994, una semana después de ganarme a mí el match, y el tipo empieza con 6 de 6. Y bueno, hablamos por teléfono. Estaba en forma ahí, entonces lo viste ahí cerca de su mejor forma, ¿no? Analizando las partidas esas de los Yo jugué el match con él y nos quedamos 10 días jugando partidas rápidas, mirando algunas aperturas, y él viajó desde Las Palmas a Linares y empieza con 6 de 6. No, verdad que barrió en el torneo. No, pero además... y las partidas que metió, ¿no? Una que le gana a Kramnik, que mete un E5 en esa época, novedad con Blanco. La Merano, ¿no? Que le mete un H3 para empujarle los peones de flanco rey. Eso. Entonces yo le pregunté por teléfono, le digo, oye, esa idea que metiste el E5, sí, me costó media hora, me dice. Le costó media hora el reloj. Vio hasta el final, viste que le mete la mayoría en el flanco rey con G4, así. Sí. Fantástico, se la gana el tablero. Kramnik sí que eso no inventaba nada, tenía todo analizado. Karpov en el tablero, y se le ocurrían cosas. Esta que le gana a Beliaski, creo que en la última ronda, en la penúltima ronda, que le mete el H4, esa en la catalana también, también le gana casi de apertura, ¿no? Y a Kasparov que lo tiene ganado. A Kasparov la Caro-Kann ahí se le escapó, buenísima posición. No, yo te voy a decir que yo tuve la suerte de ver ese nivel de juego de Karpov, y cuando hoy día se comenta, oye, bueno, estamos hablando de Carlsen, el mejor jugador de los tiempos. Es que todo campeón del mundo vigente se podría considerar que es el mejor jugador de todos los tiempos. Fischer fue el mejor jugador de todos los tiempos, Alekhine fue el mejor de todos los tiempos en su momento, en su minuto, ¿verdad? Y en 50 años más, el campeón del mundo, nadie va a hablar ni de Fischer ni de Carlsen, probablemente va a ser el mejor jugador de todos los tiempos. Entonces, va a ser un cyborg. Es un poco ingrato comparar, digamos, para atrás. Yo te voy a decir que por lo menos de lo que yo vi, Spassky, son genios del ajedrez. De lo que yo vi, Korchnoi, también extraordinario, me tocó trabajar con él, fui analista de él en Holanda, pero Karpov lo vi en ese momento inspirado. Yo creo que es un jugador extraordinariamente fuerte, que lo pondría en la lista de los 5 mejores de la historia, creo yo. O sea, de lo que tú viste analizar y eso delante de ti, sin duda Karpov fue el que más te impresionó. Impresionante. Me acuerdo que un día estábamos en una playa, en Valencia, cuando te contaba que estuvimos entrenando 20 días, y estaba yo con Podgaetz viendo la Caro-Kann, que le gustaba con caballo de 7 Karpov, que se va con la torre encerrada en H8, todo hasta el medio juego. Tiraba rey de 7 ahí cuando le daba un chance. Claro, y siempre hacía el rey F8, y no había como hasta el día de hoy, si tú analizas eso con las máquinas, no hay como entrar con blanca. Bueno, pero eso estaba de moda, y eso era como jugar una Petrov, no había como entrar. Entonces me acuerdo que nosotros habíamos descubierto una idea muy, muy venenosa a favor para las blancas con Podgaetz, y lo estábamos viendo a las 9:30 hasta la 1:30 de la tarde, que Karpov estaba jugando tenis con su preparador físico, y venía entrando a la habitación, y Podgaetz, que no le gustaba la variante, porque imagínate un jugador clásico como Podgaetz, tenía una torre en H8, encontraba vomitivo en la posición de las negras, pero en vez de estar enrocado, tenía una torre en H8, le dan ganas de hacer arcadas, ¿no? Entonces, cuando entra Karpov, tenía una jugada, habíamos descubierto una jugada que era un problema para las negras. Y se la enseña, como queriendo decir, y se la enseña poniéndole una cara, pues, como queriendo decir, mira, y olvida de esta basura, no la juegues más, porque no se puede jugar. No la juegues más. Y Karpov se sienta en el sillón y pone la tele, empieza a ver las noticias, y le dice qué jugada, y se la dice, y empiezan a decir... Bueno, sí, y Karpov se empieza a defender. Claro, Karpov se empieza a defender, y el otro en el tablero, poniendo las piezas en el tablero, y Karpov se para, pues ya tenemos que ir a almorzar, ya era el almuerzo. Entonces se ponen ahí a analizar,
y empiezan a golpearse las piezas, y a decirse de todo, y Karpov era una máquina, se defendía como máquina, era una computadora, fíjate que hizo todas las de máquina y no perdió ni peón ni pobre nada. Podgay batido con el Stonefish ahí. Y claro, pobre Podgay, no le pudo Máquina, ganar un peón. ese podcast es el mismo que me contaste de la historia de los rublos búlgaros, una historia de esa. Sí, Podgay estuvo en Cuba, me acuerdo que estuvo en Cuba. Sí, para los rublos. No, bueno, porque era el entrenador principal de... Nueva fue Saizev, que era como bien creativo en la apertura, le encontraban ideas interesantes. Podgaetz también le encontraba. El Reyes 7 en la Caro-Kann, ¿te acuerdas con, creo que aquí se va a Campi? A Campi le gana, sí. Le hace el Reyes 7, ese es de Podgaetz, me parece. Y muchas ideas eran del tipo, oye, tengo anécdotas para contarte del Máquina, y justo hablando de esto te quería preguntar justo agarrándonos de Podgaetz, ¿no? Por ejemplo, porque Karpov era muy pragmático, ¿no? En ese sentido de que no era un tipo muy emotivo por lo que se ve tanto en su juego, e incluso los analistas que él contrataba, había algunos que a él le gustaba y algunos que él detestaba, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y creo que dentro de ellos estaba Podgaetz, ¿no? Entonces, si nos puedes rememorar un poco de la historia y qué tan importante consideras tú de que era esa visión de Karpov, ¿no? Que quizás, por ejemplo, alguien como Anand, que yo recuerdo que le preguntaba o Vilava y me decía que él buscaba trabajar con gente que él se sintiera bien, pero que Karpov sencillamente a él no le interesaba eso, ¿no? Era un tipo sin sentimiento. Sí, le importaba que le diera buena jugada, ¿no? El resto le importaba. Sí, no, era una relación amor-odio la de ellos, digamos. Pero una vez lo invité a La Habana a jugar un Capablanca Podgaetz. Sí, yo recuerdo yo lo vi jugar en el 99, creo que fue. Sí, o por ahí, 2099, 2000, por ahí. Jugó uno de los grupos Premier, me acuerdo, con su Caro-Kann ahí. Pero ahí es muy interesante porque a mí me tocó verlo, es un tipo extraordinariamente trabajólico en el ajedrez como un entrenador, un tipo original buscando jugadas, buscando ideas, es impresionante. Fíjate, él no tenía la capacidad de competir, de estar pero tenía una capacidad de encontrar ideas y jugaba, era asombroso, un talento innato, vamos a decir, para eso. Fíjate. Y yo creo que eso Karpov lo tenía más que claro. Volvemos un poco a lo mismo. Fíjate por qué Karpov jugaba siempre los mismos repertorios. Jugaba Nimzo-India de dama y Caro-Kann y se acabó. No hay más. Y será una catalana, porque no tenía memoria para jugar otras cosas. No como Kasparov. Kasparov te puede jugar cualquier cosa, tipo Ivanchuk, se acuerda de todo. Es lo que le llamaba Boretsky la mente lógica, que tienen normalmente buena memoria. Tipo Kasparov, pueden jugar cualquier apertura, se acuerdan de todas las sutilezas y da lo mismo, pueden jugar cualquier cosa. Pero Karpov, que el jugador intuitivo, normalmente tiene memoria regular. En este caso, yo te digo, Karpov no tiene mala memoria y por esa razón que él jugaba absolutamente siempre lo mismo, no salía lo mismo, jugaba. Ustedes saben, juegan la misma apertura. Nació jugando India Dama Nimzo-India y yo creo que si hoy día lo ponemos en un torneo la va a seguir jugando. No juega nada más. Y 4-5 será alguna española y eso. Yo jugué con él la última vez en el 2015 acá en Chile. Jugamos un match en Arica, en el norte, empatamos 2-2. Entonces me preguntó qué pasaba, ¿por qué no jugó la 6-7? Entonces yo no le jugué la línea más principal, esa con A4 y el que jugaba con Kasparov y eso. Claro, entonces, pero fíjate el ojo de él, me dice, oye, ¿qué están jugando en esta línea? Me dice después del match. Y claro, viste que ahora descubrieron algo para las negras, que es una toma y un caballo algo, caballo 5. Él intuía que podía haber algo, pero no, la memoria es un genio, un talento también del ajedrez. Me acuerdo que una vez jugamos en Estados Unidos, fue en Kansas City, un cuadrangular que jugó Onichuk, un torneo semi-rápida, jugó un GM, Schulman, a veces estaba allá. Yuri Schulman. Sí, jugó Karpov, jugué yo y no sé si alguien más. Y entonces Onichuk le dice, oye, en esta línea de Nimzo-India, realmente era una Rubinstein, ¿viste esa línea con C5 que el blanco hace A3 y las negras no toman? Se quedan con el alfil en A5. Se quedan ahí. Entonces, cuando Karpov no le había dado ni pelota a ese alfil A5, y claro, encontró una jugada antiestética, digamos, por decirlo menos, ¿no? Poner el alfil en A5 ahí, ¿no? El tipo
claro, y entonces le mostraron las ideas y todo eso, y las negras siempre aguantaban. Bueno, al día siguiente había que jugar la partida, en la mañana se despierta Carpo y despertó todo el mundo. Encontré una idea para la blanca que te refuta completamente, pero en la noche. Sí, es que los tipos tenían, que eso Sí. yo creo que ese ha sido parte de lo que ha cambiado. Yo no me, o sea, esa gente en esa época, porque no tenían la opción de la máquina, ¿no? Era la única que tenían, pero desarrollaron mucho como la habilidad esa de analizar en el tablero. Eso mismo que Portnoy. tú decías, tipo Portnoy como también Poncae, que no era el super jugador, pero está adaptado a analizar y los campeones mundiales de esa época y los mejores jugadores eh, se, en realidad se formaron y subieron el nivel así, ¿no? Yo no sé, me parece que hoy en día eso como que, claro, los mejores del mundo todavía me imagino que se ocupen de, de no perder eso o no perderlo del todo, pero yo creo que en alguna medida se pierde cuando metes a la máquina en el asunto, ¿no? Ganas algo por un lado, pero pierdes por el otro. y A Master, mí a no veces me da solo, la impresión no de que el solo la nivel a máquina, veces es medio flojo, incluso en las partidas de élite, ¿no? claro, no En solo los la máquina, finales, ¿no? Sobre todo, yo creo. y si Posiciones reduces, secas. y si reduces el tiempo de juego, partidas rápidas que se juegan hoy día, al final del día, el jugador, claro, en una partida rápida, ¿qué vas a pedir? No puedes pedir más que los jugadores no se cuelguen las piezas y que el tipo ganó o no perdió tiempo. No hay plan ninguno, digamos, no hay. Entonces, claro, obviamente el ajedrez clásico está la profundidad en el juego, y esa profundidad en el juego es la que tenían estos grandes campeones del mundo, tipo Exacto. Fischer, Petrosian Korchnoi, Kasparov y el mismo Carlsen. Esa profundidad es un poco lo que uno se echa un poco de menos, porque claro, también hoy día tú ves que se juega tanta partida rápida en comparación al ajedrez clásico. El mismo campeonato del mundo, el campeonato del mundo antes eran 24 partidas. Sí. ¿Y por Y qué ahora eran 14 parece muchísimo. Parece muchísimo, pero si lo piensas bien, ¿por qué eran 24? Era porque el ajedrez es tan amplio en el espectro de estrategias, de distintas aperturas, de distintos, el mismo juego posicional que hablábamos, distintos tipos de posiciones, que un tipo para ser campeón del mundo debería demostrar que es capaz de dominar distintos tipos de posiciones digamos, capacitado a demostrar que comprende el ajedrez en su totalidad, que el título de campeón del mundo lo podría ganar merecidamente. Entonces, por eso que yo creo que las 24 partidas eran 24 y no 7, ¿no? Ajá, Entonces, o hoy día 12. como se acorta 14 partidas y en algún minuto creo que fue menos, si no me Fueron equivoco. 12, sí. 12, ¿no? Pero me 12. suena que Caruana con Carlsen fueron 12 y creo que con Cariaco 12. también. Y al Con final del Kariaki día, igual. claro, al final del día terminan haciéndote 12 tablas porque el que pierda la primera se acaba el match. No tienes tiempo de recuperarte. En cambio, El 24 argumento que da, partidas por lo menos. el argumento que da mucha gente, quizás entre ellos Carlsen, es que, claro, ahora con los programas, los jugadores más duros, si tienen 6 meses para prepararse antes del match o algo así, eh, y no quieren perder, digamos, hasta para el mismo Carlsen es un dolor de cabeza, ¿no? Porque te encuentras un Cariakin ahí, o Caruana, o el que sea, que te va a tirar la berlinesa contra E4 y te va a tirar un gambito de dama, digamos, contra el peón dama. Todo analizado ahí. Eh, ya sabemos que con el Stockfish y los programas modernos Todo es el tablas. ajedrez es tabla, pero no que es tabla, sino que hay un margen grande para hacer tabla, ¿no? Puedes hacer casi que Correcto, cualquiera. Y entonces correcto. imagínate si te concentras en las mejores. Entonces al final el argumento es como que ya ha cambiado el tiempo y dadas las condiciones actuales de que están las máquinas y se hace como un poco aburrido, vas a tener muchas tablas y no sé qué. A mí nunca, yo te digo, dime tú qué piensas de eso. A mí siempre me ha dado la impresión de que, claro, yo nunca he jugado un match por el campeonato mundial. Yo nunca me he preparado así 6 meses. A lo mejor digo, bueno, no quiero perder de negra de ninguna. No, voy a estudiar aquí tales aperturas y voy a hacer una muralla aquí por todos lados. No hay por dónde entrarme. Y después con blanco voy a jugar sólido, lo que sea. Pero a mí no me ha convencido porque yo veo que en el alto nivel, igual por mucho que te prepares, primero, casi nadie o nadie literalmente tiene la memoria para acordarse de todas sus líneas. Y en segunda, eh,
yo veo que la gente, todo el mundo se prepara súper bien, pero a menudo en la jugada 8, en la jugada 9 te hacen una porque el otro también está tratando de sorprenderte y se sale un poco de lo que a lo mejor tuviste o no te acuerdas y al final paras pensando en la jugada 8 o 9. O sea, la partida empieza por ahí, ¿me entiendes? O empieza en la 10 o en la 12 o en la 15 y al final tienes que jugar ajedrez igual. Por eso es que a mí nunca me ha convencido demasiado el argumento ese, pero yo sé que mucha gente lo da como, sí, no, es que los tiempos han cambiado en esa época, que hasta cierto punto es verdad, no es lo mismo el ajedrez de esa época, donde era mucho más virgen todo, ¿no? Sí, de entrada no había computadora, había mucha menos partidas y cualquier línea podía explorar y encontrar cosas nuevas. Es verdad que ha cambiado, pero no creo, el punto mío es que yo no creo o no estoy convencido de que haya cambiado al punto de la famosa muerte del ajedrez, ¿no? Que han hablado siempre, casi siempre hablan los campeones mundiales que se retiraron o que se quieren retirar. No me convence que sea así. La verdad que a mí me parece que todavía hay muchos ajedrez por jugar por el factor humano, porque la memoria es finita y porque los nervios, Master, los nervios, el cansancio, que se durmió mal o no durmió, o durmió bien. Exacto. Uno dice, no, pero son cosas que son parte de la competencia, porque es un deporte y la parte física también juega. Entonces, te encuentro totalmente de acuerdo a lo que tú dices, o sea, un match, bueno, no te voy a decir a 24 partidas, pero, ok, a 14 partidas. Hoy día mismo vimos la tercera partida del match de Dean Lines con Bucket, en donde yo, fuera de micrófono, le comentaba, bueno, los errores de lo mal jugado por parte de Bucket, y luego pierde una pieza. Dean Lines. Ahí tienes el ejemplo clásico, ¿no? De lo que estábamos hablando. Claro, esa partida demuestra de que gracias a Dios existe el error. Como decía Tartacover, si el error no existiera, habría que inventarlo. Porque claro, sería para la vida. Todos nos equivocamos, no solamente en el ajedrez. Por lo tanto, el error es parte del juego, es parte de la vida. Y te muestro toda la razón. Es decir, un match tenso, siempre van a haber errores. Calculó mal, se apuró más de tiempo a la cuenta, vio un fantasma, pensó que le habían preparado esto, no confió en su análisis, se le olvidó la jugada. Es decir, hay muchos elementos, muchos factores que todavía, porque si no, claro, que decir, no, vamos a hacer el campeonato del mundo, pero que sean partidas de blitz de 5 minutos. Yo conozco muchísimos jugadores duros incluso, o sea, yo pensé que era una opinión más rara, digamos, entre jugadores ya más duros o de élite o lo que sea. Pero no, yo conozco jugadores que piensan así hasta cierto punto de que hacerlo un poco menos tiempo, recortar el tiempo. Hace poco la FIDE propuso cambiar, de hecho, directamente el formato. En vez de hacer el formato, digamos, de ajedrez clásico actualmente, el oficial es 90 minutos, que es 1 hora y media para 40 jugadas, con 30 segundos de incremento desde la jugada 1 y bueno, después de la 40, media hora más para terminar la partida, igual con 30 segundos, que es razonable, no es 2 horas como era antes, pero es todavía es tiempo para pensar, sobre todo cuando le pones el incremento y tal. Pero estaban proponiendo cambiar eso para jugar partidas de 40 o 45 minutos y llamar a eso ajedrez clásico. Y no en torneos abiertos ni en un campeonato nacional, sino en la Copa del Mundo, en los candidatos. Y estaban pensando en los matches del campeonato mundial, porque Carlsen propuso jugar en vez de partidas clásicas. No sé si tú leíste o viste en su momento, pero él proponía en vez de jugar partidas clásicas, jugar 4 partidas rápidas al día. Y que eso fuera, digamos, un set, como si fuera el tenis, ¿no? O parecido. Bueno, pero Carlsen ya viene de vuelta, ya fue campeón del mundo, ya. Ese es el tema, que claro. La gente que propone por lo general están aburridos. O sea, mucha gente dice no, porque la gente ya han trabajado mucho, creo, ¿no? Sí. A menudo los que están aburridos son ellos y la gente no está tan aburrida. Yo creo que el ajedrez clásico todavía es espectacular. La gente que sigue el ajedrez aprecia el ajedrez clásico. Sí. Porque hay acción sin parar, ¿no? Si estás siguiendo, ponte un torneo como Baicancillo, un torneo como, no sé, el Campeonato Nacional de Estados Unidos, donde hay 14, 13 jugadores o lo que sea, tienes 6, 7 partidas para ver, 6, 7 más en el grupo B o en el torneo femenino si es un campeonato nacional o lo que sea. Tienes miles de partidas para ver que puedes ir de una a otra desde el punto de vista del espectador, hablo, ¿no? Porque ese es uno de los argumentos que siempre se da, como que es más espectacular y si no la gente se aburre. Ya te digo, yo por lo general
siempre, nunca me han convencido mucho de esos argumentos, pero No, a mí he visto tampoco. tanta gente que los defiende ya, gente respetable, que me he puesto a pensar si se me escapa algo, pero no sé. No, yo creo que tienes toda la razón. Es más, por ejemplo, imagínate el peor escenario que los tipos están jugando una posición que cada uno de ellos la estudió con la máquina, donde la máquina dice un 0-15 o 0-0, lo que quiera. Pero claro, muchas veces esa igualdad son mucho más fáciles de jugar la posición, por decirte, para las blancas que para las negras. Es decir, Exacto. para la máquina obviamente nunca se equivocar, pero hay igualdades que son difíciles de sostener en una posición determinada con la negra, que a lo mejor tiene que hacer 3 o 4 jugadas medias únicas y el blanco puede hacer cualquiera. Y bueno, hay diferentes tipos de 0-0 para los humanos, por supuesto. Ahí está una de las complejidades del ajedrez moderno, ¿no? Saber a la hora de prepararte. Correcto, exacto. A lo mejor, claro, el tipo elige eso, pensar porque la máquina le propone eso, pero luego en la práctica ve que no era tan fácil y tiene que pensar más de la cuenta y bueno, y el error está ahí a la vuelta de la esquina. No, yo estoy de acuerdo contigo en eso, Linier. El ajedrez clásico es insuperable. Lo otro, que es otro tema también, que yo la verdad que es el famoso random chess, que fíjate, el otro día, bueno, si analizamos la vida del pobre Bobby, que es un genio en el ajedrez mundial, pero en su aspecto, en su vida, dejó mucho que desear, digamos. Fíjate que fue él el que propuso el random chess, que para mí el random chess es un despelote, o sea, la posición inicial es una cosa que es un poquito, tiene una dosis de esquizofrenia, que es una locura. Es raro, sí. No, es como aprender ajedrez de nuevo en cierto sentido, porque sabes ahí cómo mueven las piezas y eso, pero o sea, pero imagínate el ajedrez como está estructurado hoy día, que tú haces E4, negra E5, caballo, y alfil B5, y nace la apertura española, y está todo. O sea, es algo mágico, digamos, que existe la apertura española. Entonces, en el random chess, ¿qué vas a jugar? Tienes que jugar para no perder una pieza primero, reagrupar. Tiene cierta armonía. Que organizan las piezas, tablas muertas. Sí, es súper impredecible, obviamente, ¿no? Claro. No, te reagrupaste bien, tu rival también, y si liquidan las torres, tablas, ¿no? Pero no hay ningún contenido estratégico, no hay una apertura española, no hay un sistema de juego, no hay nada. No, para mí es... bueno, yo creo que como experimento es interesante porque es que son tantas posiciones que sí, yo no estoy claro, hay gente que lo ha estudiado un poco más de cerca ya, a punto de decir, hay, no sé, tantas posiciones que son, digamos, más malas para las negras que lo normal, porque ya te hacen en la 1, te están atacando un peón por allá en H7 o en A7 o lo que sea, y te cogen el centro y te cogen, no sé, 0.50. Claro, que yo creo que la ventaja de las blancas debe ser más, no sé si llega a más considerable, ¿no? Sí. Pero hay otras que son en torno más o menos al 0-0, al mismo 0-0 del ajedrez. Lo que pasa es que sí, tienes una dama en H8 y no sabes bien si coger el centro, si agarrar el centro es bueno. No le mostremos esa posición de que en paz descanse Mikhail Podgaev. Si estuviera vivo y viera eso, la arcada sería pero monumental. Ver eso, Máquina, más bien, yo sé que tú tienes tu agenda bastante recargada y obviamente vamos a quedar para una segunda charla porque faltan como 3 horas de preguntas que quería hacer, que queríamos hacer. Que quería hablar de Kornoy también, que fue otro personaje histórico con el que tú tuviste mucha... Tuviste experiencia como analista de él, ¿no? Y jugaste con él y eso. Fui dos más con él. Sí, fui analista de él también en Holanda, en el torneo Hora en Ámsterdam. No, tengo hay un jugador espectacular y anécdotas con él también. He leído bastante de Kornoy. Su partida con Maroczy. Y quería su partida con Maroczy que lo puede dejar también para... Lo vamos a dejar pendiente. Vamos a dejarlo la segunda parte, sí. Vamos a dejarlo para la segunda parte, pero justo... la tercera, no sé, o la cuarta, porque veo que o la cuarta, sí, son varias escenas interesantes, ¿no? Pero, Máquina, justo te quería preguntar, nada más así como una especie de entrada para el próximo episodio, obviamente, tu opinión respecto al match no el actual, sino entre Karpov y Kasparov y esta intensa rivalidad que hubo. Ese es otro tema que yo quería hablar también, sí. Que bueno, obviamente nos vamos a extender en mayor profundidad en los próximos episodios que vamos a tener, obviamente. Pero como que, así, en resumen, no quiero que encuentres una partida en detalle, sino que
¿por qué tú crees que Karpov se obsesionó tanto con jugar el doble peón rey y jugar esas posiciones dinámicas contra Garry, ¿no? Ya que tú, de cierta manera, estuviste bastante cercano en ese... Tú dices la española con negra, y el juega la Zaitsev. Y, ajá. Bueno, yo lo conocí después de ese match, después de los matches. Claro, lo conocí en el año 93 para el 94. Yo el último match que lo acompañé contra Kasparov fue en Nueva York. El 2002, que ganó él, ¿no? Que ganó, y me dijo, esta vez voy a ganar. Y ganó, fíjate. Ahí preparamos. Bueno, y ganó bastante, bastante fácil. Semirápidas, ¿no? 4 semirápidas. Preparamos, tuvimos 10 días ahí en Kansas City, preparamos lo que se jugó, yo le propuse jugar eso con Blanca. Alfil F4 en la Grunfeld. Sí, se lo propuse yo, con doble caballo, torre C1, desarrolla, le dije, saca pieza rápido, sí, 25 minutos, y cámbiale la dama, a la primera de cambio, cámbiale la dama. Quítale la dama. Claro, cámbiale la dama. Le ganó un finalito por ahí, ¿no? Sí. Bueno, tú sabes, Emilio, que Karpov, no lo digo yo, lo dijo él, que él en un momento, porque claro, ¿te acuerdas que es el famoso match que queda inconcluso, que le iba ganando 5-0? Sí. ¿no? Que bueno, se cansó y quedaron 5-3, se suspendió y todo el cuento, pero bueno, pudo haber sido perfectamente 6-0, y obviamente Karpov me decía que claro, era más jugador que Kasparov en ese momento, exacto, sí, era más jugador, el mismo Kasparov lo reconoce, y Kasparov, claro, dice, el mejor profesor que yo tuve fue Karpov, de estar jugando con él tanto tiempo seguido. Bueno, una escuela para él después de eso. Claro. Pero me da la impresión de que Karpov, él lo dijo, no estaba muy contento con algunos de sus analistas, y también hay que darle mérito a los analistas de Kasparov, porque acuérdate de esas Zaitsev que se jugaban con doble, le sacrificaba todo el flanco el rey, con la pasada de torre por la tercera, etcétera. Entonces eran análisis casero, y también está, bueno, la cuota de gran ingenio de Kasparov. Sí, muchas de las ideas se le ocurrían a él. Hay una idea en ese Zaitsev que entrega un caballo, ¿no? Hay un caballo en D2 ahí y comen C4 y entrega una pieza justo para pasar la torre a G3, y después hay un ataque ahí bestial, ¿no? Con pieza de menos, pero es un poco a largo plazo, y él cuenta cómo se le ocurrió eso. No sé si estaba en una siesta tirado ahí y dijo, wow, analicen esto, ¿no? Analicen esto, y después los tipos lo pulieron, y era durísimo. Claro. Se le ocurrió a él. Sí, claro, probablemente quizás no fue una buena elección para Karpov al final, porque en una partida, me acuerdo, no sé si fue un video o algo, Karpov dice que le dan mate, pierde la partida por tiempo, me parece, es tiempo y mate, bueno, y pierde, y Karpov se para o sale de la sala diciendo, ¿cómo poder perder una partida tan ganada? Dice él, ¿no? Que ganaba con cualquier cosa, prácticamente, bueno, la verdad que no estaba bien, o sea, perdía en todas las líneas. Entonces, creo yo que quizá el equipo de él no analizó muy a fondo los peligros que escondía la posición, y tal. Él dijo, me parece que Karpov dijo que... Bien, claro, con los caballos en D3 ahí se veía bien para negro en cierta medida, pero había peligro en flanco rey. Claro, sí. De todas formas, creo, me parece que claro, la fortaleza de Kasparov era justamente esa, la preparación, la apertura. Te ganaba muchas partidas en la casa. Entonces, y esa también, por el contrario, era un poco la debilidad de Karpov. Ahí estaba aquí hemos hecho la broma que si Karpov llega a saber de la berlinesa, Kasparov la historia del ajedrez cambia completamente. Kasparov no hubiera llegado más nunca, ¿no? Pero tú sabes si alguien le sopla, el final es bueno. El final, sí. No, pero tú sabes cuando me dijo Karpov hace un tiempo atrás que no le gustaba la berlinesa, que no le convencía. Mira, fíjate qué interesante. ¿Sí? Me dicen, no me gusta, no le convence. Si alguien encuentra algo, no le gustaba posiciones pasivas después de todo, ¿no? Era más de... No creía en el final con negras. Lo que es interesante, un jugador de esa concepción y de parecería esa intención, que estaría en su salsa ahí, ¿no? Sí. Claro. Master, justo ya para ir acortando, quería nada más hacer como una especie de comentario de una entrevista que vi de Giri con Chessmas Reader. Sí, yo vi pedazos hace youtuber poco.
Sí, que es de ruso, bueno, pero en inglés en realidad lo hace él, bastante bueno, me gusta seguirlo también. Y él hace una pregunta interesante, nada más quiero ver la expresión del Moro Morito, ya seguro tú lo has visto, Master, ¿no? Le dice a No. Giri que qué pensaría él si le hubiera tocado jugar contra un Karpov en su prime, ¿no? Le preguntan a Giri. A Giri. No, y Giri dice, no, yo creo que ¿qué dice? Karpov era un poco superior, ¿no? ¿Qué Un poco cree? sí. ¿Qué Claro. tú crees? ¿Qué tú crees, No, máquina? es que es lo que te digo yo, o sea, es muy difícil, como te digo, ver para creer es una frase, Sí, claro, ver para obvio. creer. Yo tuve la suerte de ver en el momento el pic de la carrera de Karpov, aunque algunos dicen que era en el año 74, imagínate tú, Boretsky decía que el momento de O al máximo. principio de los 80 también. Claro, pero yo como te digo, lo vi en el año 94, donde él gana ese torneo de Linares y era campeón del mundo. No, yo honestamente te digo que muy pocos jugadores hoy día le resistirían. Si el tipo con esa fuerza de juego y con un repertorio y con una computadora como las de hoy día al lado, no veo pocos jugadores que le podrían resistir o estar al mismo nivel de él. Es decir, Yo creo pondría el también, mismo sí, nivel de por esa Carlsen. práctica violenta. Claro, Y no, estamos hablando de los mejores de la historia, ¿no? Después de los tres que menciona todo el mundo, Kasparov, Sí. Carlsen exacto. y Fischer, Claro, con todo no sé respeto quién para más Guiri, ahí, pero él está ya entre los candidatos, ¿no? claro, con todo respeto para Para Guiri, mí. que es un gran maestro muy fuerte, pero estamos hablando. No, por supuesto, claro, estamos Claro, hablando de grandes jugadores, ¿no? Pero este es sí, un peso pesado, ¿no? sí, exactamente. Y bueno, un personaje también que otro día podemos hablar que le tocó, no solo que haya enfrentado a Karpov, sino que también a todo el equipo. Acuérdate que Karpov en el uno match tenía 77 analistas versus 4 que tenía Bueno, Korsman. todos esos detalles nos lo vas a contar en el próximo Un día les voy a episodio, contar algo que máquina. está en los libros que aparecía, ¿te acuerdas que decían que Carlos tenía el pelo largo y que dentro de la oreja o el oído tenía un Ah, sí, micrófono? yo oí eso por ahí. Un día les cuento porque se lo pregunté a Carlos. Así que otro día les Pues, cuento qué me respondió. Y también hay otra vamos a dejarlo ahí, que anécdota la gente se que quede nada enganchada. más para dejarlo de entrada, que dice, bueno, ya nos lo contarás en el próximo episodio, pero que algunos grandes jugadores de la época del Gran Anatoly, pues usaban como que papelitos para repasar las líneas durante las partidas, que se iban al baño y miraban los papelitos. Bueno, Yo lo escuché también, pero no. sí, No no, sé qué tan cierto sea. con eso, un día, pero está el famoso match Kasparov-Short. Ese, ustedes lo saben, ¿no? ¿Cómo fue? No. Yo había No lo sé. escuchado algo, no sé si tú me lo contaste alguna vez, pero no recuerdo. Bueno, es dicho yo creo que por ellos, por ambos, digamos. Ellos tenían en estos escenarios del Campeonato del Mundo hay una salita de descanso con café y algún monitor, y eso ya existe de los años 78 de Baguio. El jugador se toma algo, toma un café y está viendo la partida. Ajá. Entonces, según Short, porque jugaron la Night 2 con el Phil C4, ¿te acuerdas en ese match? Se jugó mucho con el C4. Entonces, claro, eran variantes complejas, no había máquinas. Y bueno, está bien, Kasparov tenía buena memoria y todo, pero tenía todo analizado en su libreta, todas las jugadas. Y los dos llevaban la libreta. Claro, entonces George le dice, oye, pero tú tenías ibas a ver la libreta. Sí, obvio que claro, ¿cómo no iba a ver la libreta? Así que yo pensé que tú hacías lo mismo. Y no había cámara buena. No tenían pues que ir al baño, Emilio. No. Era más cómodo ahí con un café, ¿no? Bueno, es verdad. Y esto y muchos otros anécdotas más que tú sabes, máquina, que obviamente va a ser muy entretenido en otro segundo episodio. Te agradecemos enormemente tu tiempo, máquina. Un agrado que me hayan invitado y verlos, como siempre, un enorme agrado. Así que acá disponible para Gracias, si hay una próxima oportunidad, Master. Bueno, máquina. Muy alegre con la charla, la verdad que se me ha ido rápido el tiempo. Pero va a haber segunda parte seguro, gente, así que estén al tanto. Gracias, Master, de nuevo por tu tiempo y nos mantenemos en contacto ahí para hacer la segunda parte. De todas maneras, un abrazo a los dos. Que estén muy bien. Nos vemos, Master. Cuídate. Vale, Bye. cuídense. Chao.